Aún no entiendo por qué decidimos ir al faro abandonado. Tal vez tuviéramos sed de emociones. Llevábamos mucho tiempo viviendo en una pequeña ciudad costera, donde cada casa parecía conocer todos los secretos de sus vecinos, y nunca ocurría gran cosa. Por las tardes, mis amigos y yo solíamos pasear por la orilla, sentarnos junto al fuego y escuchar historias locales sobre barcos que se hundían en el mar y algo indefinible que miraba desde las profundidades. Pero de todas las historias espeluznantes, la del viejo faro del cabo Lakestone era la más respetada. Se decía que allí vivía un farero solitario que dedicaba su vida a salvar barcos, pero un día desapareció, y con él toda la tripulación. Después de aquello, el faro permaneció vacío durante muchos años, y solo raros turistas curiosos intentaban subir sus destartalados escalones. Pero por alguna razón nadie nos contaba nada concreto, solo retazos mezclados con leyendas. No creíamos especialmente en el misticismo, pero nos gustaba tontear y sentirnos intrépidos. Así que cuando oímos otro rumor sobre luces que aún se encienden en la cima por la noche, decidimos asegurarnos de que todo era ficción. Aquella noche estábamos los 4 solos. Yo soy el más precavido, ya que mis compañeros se burlaban de mí, pero me picaba la curiosidad por dentro. También estaba mi amigo, al que todos consideraban el cabecilla. Nunca le faltaba un extremo, y si alguien decía edificio abandonado, era el primero en reunir a un grupo para una salida. También vinieron con nosotros un par de amigos. Uno de ellos siempre intentaba demostrar que no le asustaban las aventuras nocturnas. El segundo parecía tranquilo, pero creo que, en el fondo, también quería hacer cosquillas a los nervios. Cuando nos reunimos junto a la playa, la luna colgaba sobre el mar en un disco brillante. El mar parecía en calma, con solo el ligero oleaje lamiendo las rocas. Nos dirigimos hacia el cabo. Por el camino comentamos que el faro estaba en un acantilado y que había un estrecho sendero hasta él. Los lugareños decían que allí no era seguro, porque el suelo se estaba hundiendo y las escaleras talladas en la roca ya estaban destruidas en algunos lugares. Pero, por supuesto, no hicimos mucho caso de tales advertencias. En primer lugar, estábamos seguros de que llevábamos linternas y teléfonos móviles por si acaso. En segundo lugar, nos espoleaban las bromas y los ánimos de los demás. A medida que nos acercábamos al acantilado propiamente dicho, sentí que el viento se volvía más frío y que el olor salado del mar se mezclaba con algo rancio, como de bodega vieja. Al fondo, en la base, había tablones de madera medio abandonados que antaño habían servido de embarcadero. Las tablas crujían amenazadoramente bajo mis pies, pero nadie quería parecer un cobarde, así que seguimos adelante. Recuerdo que miré hacia atrás. La playa parecía diminuta y la sombría silueta del faro se alzaba sobre nosotros como una columna de piedra de reproche. Había un destello en lo alto del faro, pero lo atribuí al juego de la luz de la luna. Había un extraño silencio, aunque normalmente el viento soplaba desde el mar y las olas chocaban contra las rocas con un fuerte estruendo. Parecía que ni siquiera las gaviotas gritaban en aquel lugar. Cuando estuvimos muy cerca, vi lo destartalada que estaba la pintura de las paredes y lo oxidadas que estaban las escaleras que conducían a la puerta del faro. Ya entonces, un ligero malestar se instaló en mi pecho, pero intenté que no se notara. Mis amigos tampoco parecían inquietos. Cuando llegamos a la enorme puerta, vimos que estaba entreabierta y que había oscuridad en el interior. Miramos a nuestro alrededor. Uno de nosotros tenía una linterna que emitía un débil haz que iluminaba un pasillo interior lleno de tablas rotas y basura. El olor a humedad y polvo nos llegaba a la nariz, como un indicio de que sería mejor volver atrás. Pero éramos demasiado orgullosos o simplemente estúpidos para echarnos atrás. Al fin y al cabo, dentro podía ser interesante, y queríamos quitarnos todos los sustos de una vez por todas. Justo cuando dimos un par de pasos hacia el interior, un pensamiento alarmante pasó por nuestras mentes. ¿Y si nadie ha estado aquí durante décadas?
¿Y si el techo se derrumba aquí dentro? Pero nuestro líder se limitó a gritar: «Bueno, ¿qué hacemos? ¡Vamos, arriba!». Y le seguimos. Las escaleras daban vueltas y vueltas, aferrándose a las paredes interiores del faro. La linterna reveló yeso desconchado, gruesas telarañas. Alguien soltó una risita nerviosa, como si eso diera menos miedo. Subimos el primer tramo de escaleras y entonces oí un suave crujido. Al principio pensé que eran ratas, pero luego me di cuenta de que el sonido se repetía justo encima de nosotros, como si alguien subiera los escalones arrastrando los pies con cuidado. Mi corazón se aceleró. Nos detuvimos y escuchamos, pero todo se calmó en cuanto contuvimos la respiración. Nuestro temerario sonrió, pero noté que le temblaban las manos. Por si acaso, seguimos caminando, pero más silenciosamente. Cuando llegamos al siguiente rellano, llegamos a una pequeña habitación, al parecer un antiguo almacén o el dormitorio del guardián del faro. Estaba llena de viejas cajas, sacos e incluso algunos fardos de trapos. Una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Encendí una estantería y vi un farol de hierro, muy viejo, con el cristal agrietado. Lo levanté y dentro había telarañas y pequeñas ramitas secas. Demasiado para una luz fantasmal, pensé. Pero mi amigo aventurero me hizo un gesto con la mano. «Venga, subamos». Por alguna razón me sentí incómodo. Notaba las paredes empapadas de sal vieja y algo más, algo maligno que se me escapaba. Pisamos de nuevo la escalera. Cuanto más subíamos, más tenso se volvía el ambiente. Algunos sugerimos volver atrás, pero otros bromearon diciendo que no tenía sentido volver si no habíamos llegado a la cima. Fue entonces cuando vimos algo parecido a un resplandor en la cima. Literalmente, se encendía y apagaba, y luego volvía a encenderse. Casi se me cae la linterna. Fue tan inesperado. Nadie sabía cómo reaccionar, pero seguimos caminando, aunque en completo silencio, porque no podíamos hablar ni bromear. Cuando solo quedaban unos pasos para llegar a la sala superior, la luz que habíamos visto desapareció. Salimos allí, esperando encontrar a un hombre con una linterna, o al menos alguna señal de vida, pero resultó estar vacía por dentro. Solo una habitación oscura y circular con estrechas ventanas en todo su perímetro. Las paredes estaban agrietadas en algunos puntos, dejando entrar la luz de la luna. En el suelo había una gruesa capa de polvo y plumas de pájaro caídas. No había ningún indicio de que aquí hubiera habido una fuente de luz brillante hace un momento. Nos miramos unos a otros. «Quizá nos la han jugado», sugirió alguien. Pero el ambiente se había vuelto tan tenso que no quise contestar. Me atormentaba la sensación de que nos observaban desde todas las sombras. Entonces uno de nosotros dijo: «Tenemos que salir de aquí». Y nos volvimos hacia las escaleras que conducían abajo. Pero no había pasadizo. En su lugar había un muro plano de piedra. Era como si las escaleras no existieran. Recorrí la pared con la mano, tratando de encontrar una junta, pero la fría piedra era sólida, sin agujeros ni grietas. Nos quedamos allí parados, como piedras de tropiezo, y no se me ocurrió pensar que la puerta había desaparecido. No hacía tanto que la habíamos atravesado. Ahora estábamos atrapados y nadie sabía qué hacer. Y era más real que cualquier historia de miedo de hoguera. Quizá fue en ese momento cuando todos sentimos que las bravuconadas del pasado se habían desvanecido sin dejar rastro. Había un silencio tan opresivo en la habitación que se podía distinguir nuestra respiración agitada. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. A una de mis amigas le temblaban los labios, pero intentaba mantener la compostura. Nadie quería entrar en pánico y gritar, aunque, francamente, yo quería pedir ayuda, aunque solo fuera para asegurarme de que todavía había un mundo normal fuera de las paredes. Nos apresuramos por el pasillo, intentando encontrar otra salida. Alumbré las esquinas con mi linterna, y su haz solo reveló líneas aleatorias de grietas. En un lugar había un agujero redondo en el suelo que conducía a algún lugar en la oscuridad,
pero daba miedo incluso mirar dentro. De él salía aire frío y húmedo, como si fuera un pasadizo a un vacío subterráneo, en lugar de al piso inferior del faro. Intercambiamos miradas, pero nadie se atrevió a sugerir entrar. Había una densa telaraña colgando de las paredes, y cuando miré de cerca, vi extraños restos de plumas y lo que parecían huesos secos de pájaros pequeños. Era espeluznante, porque me decía que algo llevaba mucho tiempo aquí, alimentándose o atrapado. ¿Quién sabe? Quizá la gente también desaparecía aquí, formando parte de la misma historia fantasmal. Sentí en mis entrañas que habíamos despertado algún mal misterioso al aventurarnos en territorio prohibido. Mientras mirábamos a nuestro alrededor, nuestro cabecilla intentó golpear la pared donde debería haber estado la puerta. Los ladrillos o la mampostería apenas traquetearon, pero no aparecieron grietas. Era como si el faro quisiera demostrar que era más fuerte que nuestra obstinación. La linterna se le resbaló de las manos, y cuando levantó el haz, nos pareció que al fondo de la habitación una figura destellaba por un momento contra la pared. Pero en cuanto volvimos la cabeza hacia allí, se desvaneció en una luz estremecedora. Nos acercamos a aquel rincón. No había, por supuesto, nadie. Solo un poste de metal oxidado que sostenía parte del techo. Me asomé cautelosamente detrás de él, pero solo vi un trozo de cristal tirado. Pero la sensación de que no estábamos solos seguía ahí. Cada susurro en un rincón de la habitación parecía susurrarnos: ¿por qué habéis venido? ¿Por qué habéis perturbado la paz? Por supuesto, no podíamos permanecer impasibles. Mi amigo y yo empezamos a pensar que tal vez las escaleras no habían desaparecido, sino que se habían vuelto invisibles o algo así. No creíamos en la magia, pero lo que estaba ocurriendo ya no podía explicarse con la lógica. Pasamos lentamente las manos por toda la superficie de la pared, donde hacía unos minutos la abertura era bastante evidente. La piedra era fría, rugosa y monolítica, ni una grieta. Del mismo modo, comprobamos las aberturas de las ventanas. Al menos una de ellas, en teoría, se podía ensanchar y atravesar a gatas. Pero cuando acercamos una linterna a la ventana más cercana, vimos oscuridad absoluta tras el marco. Ni siquiera se filtraba la luz de la luna. Y lo peor de todo era la sensación de que detrás de esa oscuridad no había ni mar ni orilla. El vacío. Uno de nosotros intentó llamar por teléfono. Naturalmente, no había señal. Era extraño, porque no estábamos en una mazmorra profunda, sino, de hecho, en lo alto de una torre, donde normalmente debería captarse la conexión. Pero en la pantalla solo brillaban barras de inútil búsqueda de red. Inmediatamente empezamos a rebuscar entre todas nuestras cosas, con la esperanza de que alguien tuviera una cuerda o algo que nos ayudara a bajar de la altura. Pero todo lo que teníamos era una pequeña mochila, que contenía chocolatinas y una botella de agua, y pilas de repuesto para la linterna. Decidimos que era demasiado pronto para que cundiera el pánico. Existía la esperanza de que por la mañana la situación cambiara de algún modo y los chicos pudieran ser echados de menos en casa y buscarlos. Pero nadie confiaba en que aquí hubiera reglas terrenales. Intentamos comportarnos racionalmente. Si teníamos que pasar toda la noche aquí, debíamos encontrar un lugar donde pudiéramos sentarnos de forma más o menos segura. En el centro de la habitación había unos trozos de tablones de madera, y los empujamos contra la pared para hacer una especie de banco improvisado. No sé por qué, pero nos ayudó a sentir que al menos no estábamos desamparados. Allí sentados, envueltos en nuestras chaquetas, recordé todos los rumores que había oído sobre el faro. Se decía que el farero había perdido la cabeza mientras rescataba a gente durante una tormenta. Supuestamente oía las voces de los ahogados golpeando las paredes del faro por la noche y exigiendo que se encendiera la luz. Algunos afirmaban que aquí se celebraban extraños rituales. Pero ¿qué había de cierto? No lo sabemos. La única pregunta que nos planteábamos ahora era cómo salir de una trampa que no obedecía a las leyes normales. A veces oíamos el viento raspando detrás de las paredes,
O tal vez solo era imaginación. La antorcha temblaba en nuestras manos y a veces, a su débil luz, nos parecía que por las paredes se deslizaban tenues sombras. Uno de los amigos se levantó de un salto, señalando un movimiento cerca del techo, pero allí solo se balanceaba un mechón de tela de araña. ¿O no era una tela de araña? El amigo, que había permanecido en silencio todo este tiempo, susurró: «Tal vez haya otra forma de salir de aquí. Solo tenemos que encontrarla». Y en su voz había una tímida esperanza. Todos nos levantamos y decidimos que sería mejor deambular por esta sala superior que quedarnos sentados esperando a que ocurriera algo. Fuimos al extremo opuesto de la sala, donde una vieja maquinaria se extendía a lo largo de la pared, probablemente conectada con la rotación de la linterna de la baliza. Había piezas metálicas dobladas que sobresalían, cubiertas de óxido, y una especie de polea de rueda oxidada. Cuando la toqué con la mano, crujió débilmente, como si recordara un tiempo pasado, cuando el mecanismo giraba cada noche, salvando a los barcos de la destrucción. Y entonces nos pareció que el suelo bajo nuestros pies se levantaba, ligeramente doblado. Inmediatamente empezamos a golpearlo todo, y de repente encontramos un hueco poco profundo entre dos tablas del suelo. Podría haber sido una trampilla o una puerta. Con entusiasmo empezamos a desenterrar el polvo, limpiamos los bordes, pero abrirla no fue tarea fácil. Los bordes estaban muy apretados. Parecía una parte tapiada de una vieja pasarela. Intentamos introducir una astilla de metal en el hueco para levantar la tapa, pero en ese mismo momento la linterna se apagó, como si se hubieran agotado las pilas durante la noche. Inmersos en la oscuridad, oímos un extraño sonido grave, como si alguien susurrara risas ante nuestros esfuerzos. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca y sentí un escalofrío por dentro. Afortunadamente, teníamos pilas de repuesto y las cambiamos rápidamente. Cuando el tenue haz volvió a arrancar el espacio de la oscuridad, me pareció que los contornos de la habitación habían cambiado ligeramente, como si las paredes estuvieran más cerca. O tal vez era el propio miedo el que reducía mi campo de visión. Miré a mis amigos, caras pálidas, ojos abiertos de par en par. Ya nadie intentaba bromear. Todos tenían un único deseo: salir con vida. Mi amigo sugirió volver a mirar por las ventanas. A lo mejor no habíamos mirado bien y podíamos romper alguna para salir. Aunque no teníamos ninguna herramienta, decidimos intentarlo. Me acerqué a la ventana más grande, medio rota, donde antes debía de haber cristales, pero había restos torcidos de barras de metal que sobresalían de entre los escombros, y al mirar de nuevo a través de la oscura abertura, parecía como si estuviéramos mirando no al cielo nocturno, sino a un vacío negro sin fin. Cogí el palo que habíamos encontrado en el suelo e intenté desalojar lo que quedaba del marco. Sonaba como si golpeara sobre hielo grueso, pero ni siquiera lo arañé. Por un momento imaginé que en la superficie de la abertura había círculos, como de agua. Aparté la mano de un tirón, sintiendo que las entrañas se me apretaban de horror. Los otros chicos también estaban convencidos de que las ventanas estaban cubiertas por una impenetrable película de oscuridad. Nos hacía sentir como si el faro nos hubiera elegido para ser sus prisioneros, no nos fuera a dejar salir y estuviera cambiando la estructura a su antojo. Recordé historias de lugares malditos que atraen a la gente y luego ocultan puertas, ventanas y todas las vías de escape. Yo creía que eran cuentos de hadas. Mientras revisábamos la ventana, el propio mecanismo cercano a la pared con el que estábamos jugueteando emitió de repente un desagradable sonido de chirrido, como si alguien hubiera hecho girar a la fuerza una rueda oxidada. Todos nos estremecimos, pues había algo significativo en el sonido, como si la vieja máquina cobrara vida con un despertar hambriento. Intentando calmarnos, nos acercamos al lugar. Efectivamente, la rueda se había movido un par de centímetros y ahora sobresalía en ángulo.
pequeños guijarros caían de las grietas y se esparcían por el suelo, levantando polvo. Iluminé el hueco con la linterna. Allí pude ver un trozo de tablones de madera y una especie de varilla metálica. Un amigo me dijo: «Si podemos liberar este mecanismo, ¿y si cambia algo en el diseño de la torre?». Sonaba ridículo, pero no teníamos muchas opciones. Empezamos a mecer suavemente la rueda, intentando no romperla del todo. Había un horrible olor a humedad y algo más que olía a algas podridas. Casi me ahogo al inhalar el hedor. En ese momento oímos una vibración retumbante bajo nuestros pies, como si un gigante dormido hubiera empezado a agitarse. El suelo crujió y las paredes parecieron suspirar. Francamente, me temblaban las rodillas. Temía que el faro se derrumbara y nos sepultara bajo los escombros. Pero todo se calmó al cabo de unos largos segundos. Nos miramos, dudando en movernos. No había puerta, por supuesto, pero me di cuenta de que parecía haber una nueva abertura en la esquina donde se había amontonado la basura. Nos acercamos al lugar. Allí, entre un montón de tablones y los restos de cuerdas, había un estrecho hueco en la pared. No era nada ancho, pero si quitábamos la basura, podríamos pasar. Empezamos a rastrillarlo, agitando una linterna para asegurarnos de que era un verdadero pasadizo. Caía polvo, jirones de telarañas se nos pegaban a las manos. De vez en cuando arrugaba la nariz con asco, pero me di cuenta de que podía ser una oportunidad de salvación. Cuando nos habíamos despejado lo suficiente para pasar, miré dentro. Más allá de la abertura había una escalera de caracol que bajaba, no tan empinada y destartalada como la que habíamos tomado al entrar, pero aún así inspiraba poca confianza. Miramos a nuestro alrededor. ¿Vamos? ¿Hay alguna opción? Respiré hondo, agarré la linterna con más fuerza y entré primero en aquel estrecho pasillo. Las paredes estaban húmedas, como si nos adentráramos en un túnel de roca porosa. Descendimos con cautela, casi por el tacto, y a cada vuelta de la escalera me daba cuenta cada vez con más claridad de que podíamos estar yendo a algún lugar mucho más profundo que los cimientos del faro. Era como si la torre tuviera raíces que se adentraran en los laberintos de las mazmorras. A veces me parecía oír el chapoteo del agua debajo, pero podía tratarse de la imaginación. Mi amigo decía de vez en cuando en un medio susurro: «Cuidado, las escaleras están resbaladizas». Intentábamos contestarnos para no perdernos en la oscuridad. Tras descender unas cuantas curvas más, vimos una pequeña zona que se adentraba en un túnel lateral. Dediqué mi haz de luz allí y me fijé en unos símbolos rayados en las paredes. Parecían espirales y líneas curvas, como si alguien intentara comunicar un mapa o un alfabeto antiguo. La amiga se inquietó y susurró: ¿Esto es lo que conjuraban aquí los viejos del lugar? No sabíamos la respuesta, pero una cosa estaba clara: todo esto estaba bajo el faro por alguna razón. Caminamos un poco más y descubrimos que el túnel terminaba en un callejón sin salida. Al parecer, la única forma de bajar era continuar por las escaleras. En ese callejón sin salida había restos de una cadena oxidada y los restos de algo que parecía un barril de madera. Alguien había supuesto que aquí se había almacenado agua dulce o provisiones para el farero, pero parecía como si hubiera estado allí durante siglos, aunque el faro no fuera tan antiguo. Al volver a las escaleras, sentimos que las paredes empezaban a estrecharse. Tuvimos que caminar de lado. Había afloramientos rocosos que sobresalían del techo y amenazaban con golpearnos en la cabeza. Mi linterna iluminaba la roca húmeda, por donde goteaban gotas de agua. El eco de mis pasos era más sordo de lo que me hubiera gustado. Parecía que nos tragaba el negro vientre del faro y que no había vuelta atrás. Pero seguimos caminando, empujados por el miedo a quedarnos para siempre en aquella habitación superior. Por fin las escaleras nos condujeron a una sala más amplia, una especie de cueva de paredes toscamente labradas. En el centro había un pilar de piedra al que se habían atado anillos de metal.
En el suelo había fragmentos de vasijas de barro, de madera y algunos herrajes. Era difícil averiguar para qué servía este espacio. Tal vez fuera un almacén del faro, o quizá algo más antiguo. Nos quedamos un momento escuchando. Se oyó un estruendo lejano en algún lugar de arriba. Parecía haberse levantado un fuerte viento, pero aquí en las profundidades solo lo sentíamos en sacudidas de aire apenas perceptibles. Un amigo susurró: «Si el faro está en un acantilado, probablemente estemos a nivel del mar o incluso más abajo. ¿Cómo salimos entonces?». A todos nos asaltó la idea de que tal vez no hubiera ninguna salida, pero de esta desesperación teníamos que escapar. Decidimos seguir adelante. Apunté con la linterna a una de las paredes. Había imágenes toscas en forma de círculos y líneas inclinadas. Difícilmente podría tratarse de un grafiti moderno. Era como si alguno de los anteriores ocupantes del faro hubiera intentado escribir su historia. Al tocar las piedras húmedas con los dedos, sentí un escalofrío que me llegaba hasta los huesos. Mis amigos ya no se reían de las historias de terror locales. Estábamos dispuestos a creer cualquier cosa, con tal de encontrar una explicación razonable. Caminamos a lo largo del muro, procurando no pisar las baldosas de barro para no hacer demasiado ruido. Pero el silencio seguía siendo opresivo. Solo las gotas de agua que caían en algún lugar de las profundidades de la cueva lo interrumpían. Pensé que si el faro estaba realmente relacionado con las leyendas de personas desaparecidas, entonces era posible que aquí estuviera ocurriendo algo fuera de lo común. No queríamos meternos en historias de ocultismo, pero nadie parecía preguntarnos. En la esquina encontramos un pasadizo estrecho, casi vertical, en el que solo podíamos apretujarnos de lado. Había un hedor a humedad. La linterna apenas iluminaba más allá de unos metros. Nos preguntamos si debíamos entrar, pero la única alternativa era quedarnos en la cueva. Mi amigo decidió que debíamos arriesgarnos. Quizá este pasadizo nos lleve a la superficie. Me tragué un grumo de miedo y subí primero porque tenía la linterna. No sé cuánto tiempo tardamos en subir por aquel estrecho pasadizo. En algunos lugares teníamos que agacharnos para no chocar con los salientes de roca. A veces el camino se dividía y elegíamos un pasadizo al azar. Tuve la sensación de que todo aquello era una red viva de túneles que podían reorganizarse. El tiempo parecía detenerse y nos encontrábamos en un interminable laberinto subterráneo. Al cabo de un rato, llegamos a una rama donde había una vieja escalera, aparentemente hecha a toda prisa con tablones. Iba hacia arriba, en ángulo agudo, perdiéndose en la oscuridad. Era ligeramente esperanzadora. Uno de nosotros exclamó: «Quizá haya una salida». Empezamos a subir, pero con cautela, porque los tablones crujían como si estuvieran a punto de romperse por cualquier peso. Intenté distribuir mi peso, pisando con cuidado. El amigo que estaba detrás de mí se agarró a la pared. La subida parecía interminable, y yo me esforzaba por no pisar otro agujero. Cuando llegamos al siguiente nivel, vimos un pasillo de piedra con el techo bajo. Estaba revestido de ladrillo, aunque se estaba desmoronando en algunas partes. Parecía como si estuviéramos en una especie de fortificación subterránea. Había soportes oxidados a lo largo de las paredes, tal vez ganchos para lámparas o algo así. Era muy extraño, porque el faro nunca se había visto así. Ninguno de los lugareños nos había dicho que estuviera conectado con pasadizos subterráneos. Pero seguimos adelante, con la esperanza de que tarde o temprano encontraríamos el camino a la superficie. Pronto noté que el pasillo era un poco más luminoso. O bien mi linterna estaba mejor iluminada, o bien había una tenue luz difusa delante. Aceleramos el paso, sorteando ladrillos caídos y montones de basura. De repente, el pasillo quedó cortado por una brecha. Más abajo había un derrumbe, a través del cual brillaba la pálida luz de la luna. Miré hacia abajo y me di cuenta de que era bastante alto, 4 o 5 metros. Si me tiraba, podía hacerme mucho daño, pero no quería quedarme aquí.
Además, había aire fresco en el hueco, mezclado con el olor salado del mar. Eso significaba que estábamos muy cerca de la salida. Empezamos a pensar en cómo bajar con cuidado. Un amigo sugirió que podíamos engancharnos a los ladrillos que sobresalían, procediendo con cuidado. Un amigo comentó que teníamos cuerda de restos viejos que habíamos encontrado por el camino. Así lo hicimos. Atamos juntos unos cuantos trozos de cuerda desgarrada y sujetamos un extremo a un gancho de hierro en la pared. Pero nadie sabía lo fuertes que eran el gancho y la cuerda. Decidí bajar primero, ya que tenía una linterna. Cuando empecé a bajar, toda la estructura crujió amenazadoramente. El corazón me latía con fuerza y las manos me resbalaban en la cuerda, porque estaba mojada y cubierta de baba. Pero metro a metro conseguí llegar al suelo. Exhalé aliviado cuando sentí algo sólido bajo mis pies. Mis pies estaban sobre un montón de escombros, a través de los cuales brillaba la escasa luz de la luna. Retrocedí para allí hacer sitio a los demás. Cuando todos estuvieron abajo, se abrió ante nosotros un estrecho hueco y, en algún lugar, un cielo resplandeciente. Parecía que un poco más y estaríamos en la superficie. Fuimos hacia la luz, pero en cuanto dimos unos pasos, algo se resquebrajó en el pasadizo. Los ladrillos empezaron a desmoronarse y oí un fuerte estruendo detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta. El camino de vuelta estaba cubierto de polvo y piedras. Si no hubiéramos llegado a tiempo, nos habrían enterrado vivos. La onda expansiva nos lanzó una nube de pedruscos que nos hizo toser. Cuando el polvo se asentó, nos dimos cuenta de que solo nos quedaba un camino. Salimos de las ruinas por una especie de cañón estrecho entre las rocas. La luz de la luna iluminaba los ceñudos muros de piedra que se extendían por las escarpadas orillas. Si te fijabas bien, podías ver el oscuro cielo nocturno a través de los huecos. El olor del mar era ahora más fuerte. Sentí una punzada de esperanza. Ya no estábamos atrapados en el calabozo, así que podríamos encontrar el camino hacia el mar y desde allí regresar a la ciudad. Pero la alegría no duró mucho. Cuando avanzamos un poco más, vimos que el cañón descendía hasta el agua, pero la orilla estaba cubierta de enormes rocas que bloqueaban el camino. El agua brillaba con el reflejo de la luna, pero no teníamos barca, y saltar al mar helado en plena noche equivalía a un suicidio. Además, me di cuenta de que no sabíamos a qué distancia estábamos del faro. Quizá estuviéramos al otro lado de la costa rocosa. Nos movimos a lo largo del agua, con la esperanza de encontrar un camino. Yo miraba las siluetas oscuras de las rocas y, de repente, me pareció ver una figura que corría entre ellas. Me detuve e hice que mis amigos se quedaran inmóviles. La linterna solo mostraba las sombras irregulares de las rocas, pero habría jurado que vi algo deslizarse hacia los lados, como una persona o criatura corriendo rápidamente de un escondite a otro. Me dio un vuelco el corazón, pero decidí no asustarme. Tal vez fuera un juego de sombras. Continuamos nuestro camino y pronto apareció ante nosotros una pequeña grieta en la roca. Me acerqué, iluminé el interior y vi que había una abertura pasante que ascendía en diagonal hacia algún lugar. Parecía un camino natural que las fracturas de la roca habían formado. «¿Quizás esto nos lleve arriba?», sugirió el compañero, «y allí podremos encontrar el camino al pueblo». Nos dimos ánimos y subimos. Las rocas estaban húmedas, con algas en algunos lugares. Resbalé varias veces y me hice cortes sangrientos en las manos, pero no había más remedio. El camino era cada vez más alto, serpenteando entre afilados salientes rocosos. La luna iluminaba nuestro camino, pero muchos tramos permanecían en total oscuridad. Pensé que si no hubiéramos ido entonces al faro, habríamos dormido en nuestras camas. Pero, como suele decirse, la curiosidad mató al gato. Nos vimos atrapados en una historia que no controlábamos. En un tramo especialmente difícil, prácticamente trepábamos a 4 patas. Intenté no mirar hacia abajo porque la cabeza me daba vueltas al pensar que podíamos caernos. Además, oía el oleaje,
aunque el mar estaba oculto por los salientes. Y así, cuando superamos la siguiente elevación, tuvimos una vista de lo que debería haber sido la salida a la llanura. Pero en lugar del relieve que esperábamos, vimos un enorme desfiladero que cortaba la costa. Más allá, todo estaba envuelto en brumas y no había puente ni paso. Nos detuvimos confusos, sintiendo nuestra mala suerte. De repente, me pareció oír pasos ligeros detrás de mí. Me giré bruscamente. No había nadie, pero en mi interior crecía la sensación de la presencia de otra persona. Intentando que no cundiera el pánico, caminamos por el borde del desfiladero, tratando de ver si había alguna forma de rodearlo. Pero el precipicio rocoso se extendía a lo lejos, y abajo bramaba la oscuridad, de la que llegaba el rugido de las olas. Algunos empezábamos a desesperar. Por primera vez aquella noche, vi a nuestro líder apretar los puños sin saber qué hacer. Decidimos hacer una pausa. Teníamos que pensar sobriamente. Uno de nuestros amigos recordó que queríamos esperar hasta la mañana, lo que significaba que la luna ya no estaría y aparecería el alba. Quizá a la luz del día podríamos encontrar un camino o ver asentamientos. Dispuse el contenido de mi mochila. Solo nos quedaban unas barritas y un trago de agua. Mi amigo estaba al borde de la histeria porque no habíamos dormido en toda la noche, y la tensión mental era aún más agotadora. Nos sentamos bajo un saliente de roca, escuchando el mar y el palpitar de nuestros propios corazones. El tiempo parecía alargarse. La luna no se había movido ni un milímetro, como si la noche hubiera sido eterna. Miré mi reloj, pero los números de la pantalla parpadeaban, como si mi smartphone perdiera el norte. Decía 0000, aunque sin duda habíamos llegado al faro cerca de medianoche. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí, y nosotros también. Mientras estábamos allí sentados, de repente me di cuenta de que a lo lejos, al otro lado del desfiladero, una luz parpadeaba sobre las rocas, muy tenue, pero perceptible. Chicos, mirad, señalé hacia allí. Nos sobresaltamos. ¿Podría ser alguien con una linterna o una hoguera? Empezamos a agitar la linterna, aunque no estábamos seguros de si alguien se fijaría en nosotros. Pero la luz seguía parpadeando. En un momento dado pareció acercarse un poco, e incluso pensé que venía hacia nosotros, pero luego desapareció. Nos dejó aún más confusos. A pesar del miedo, decidimos esperar un poco más. Si era gente, quizá nos estaban buscando o se habían encontrado con el mismo problema. Observamos aquellas rocas, pero la luz nunca regresó. Nuestra imaginación ya trazaba todo tipo de tramas. Tal vez aquel hombre del faro esté vivo y ahora deambule por estos parajes, mirándonos desde detrás de las rocas. Pero la realidad era tal que nos estábamos cansando de la desesperanza. Me di cuenta de que la tensión y el frío nos estaban dando sueño. Pero dormir entre los escarpados acantilados era peligroso. Decidimos ponernos en marcha de nuevo, con la esperanza de encontrar un terreno más llano. La noche seguía siendo oscura y el viento era cada vez más fuerte. En un momento dado, me trajo un sonido sordo como un gemido lejano. Uno de los chicos preguntó: ¿Habéis oído eso? Nos detuvimos. El sonido volvió, pero débilmente, como un chapoteo. Miré hacia abajo, pero solo vi olas caóticas que brillaban débilmente a la luz de la luna. La ansiedad me atenazaba el corazón. Cada vez dudaba más de que pudiéramos ver un amanecer normal. Pero no había elección. Avanzamos lentamente por los acantilados, con la esperanza de evitar el desfiladero. El viento aullaba como burlándose de nosotros. El lugar parecía tan salvaje e inexplorado que empecé a preguntarme si alguna vez había existido en el mundo ordinario. Tal vez estuviéramos en un reducto de realidad al que nos había arrastrado la baliza. Luchar contra este pensamiento no fue fácil, porque cada esfuerzo que hacíamos por forjar un camino lógico de vuelta acababa en fracaso. Una y otra vez nos encontrábamos ante precipicios escarpados o una maraña de escombros rocosos. Nuestros teléfonos estaban completamente descargados
y nuestra linterna se iba apagando poco a poco, a pesar de las pilas de repuesto. La oscuridad nos rodeaba por todas partes, y solo la luz de la luna iluminaba tenuemente los salientes rocosos, convirtiéndolos en siluetas fantasmales. En esos momentos nos venían a la mente imágenes de la sala superior del faro, la puerta que desaparecía misteriosamente y la extraña luz de la ventana. Era imposible saber si daba más miedo quedarse en el faro o vagar sin rumbo por estas rocas malditas. Tras otra subida, llegamos a una zona relativamente llana. Aquí pudimos recuperar el aliento. Las rocas estaban sembradas de pequeños fragmentos de lo que parecía pizarra. Busqué cualquier cosa que se pareciera a un camino, pero solo vi vagos contornos a lo largo del borde del precipicio. Decidí: tenemos que echar un vistazo más de cerca. Nos dividimos en dos pequeños grupos para no perdernos nada. Mi amigo y yo fuimos en una dirección y los demás en la otra, acordando hablar en voz alta cada 2 minutos. Solo había avanzado unos 3 metros cuando me topé con un viejo escudo de madera, medio enterrado en el suelo. La inscripción estaba casi borrada, pero pude distinguir algo así como: «Cuidado con los desprendimientos». Parecía que antes había habido un camino peligroso. Un amigo preguntó sorprendido: ¿así que no somos las primeras personas en este lugar? Por supuesto, me di cuenta de que no podíamos haber sido los primeros. Quizás pescadores o aventureros habían caminado por aquí antes. Pero entonces, ¿por qué todo lo que nos rodeaba parecía ahora muerto y extraño? ¿Y por qué nadie acudía a nuestros gritos? En algún momento oímos la voz de un amigo que nos llamaba. Nos apresuramos a volver y lo encontramos con los demás cerca de una extraña grieta en el suelo. Olía a humedad y en las profundidades podíamos reconocer agua en movimiento. El amigo dijo: «Parece que hay un arroyo subterráneo. ¿Quizá llega hasta el mar?» Se me ocurrió que si uno bajaba hasta allí, podría salir nadando. Pero eso parecía demasiado arriesgado. Nadar en plena oscuridad, sin saber por dónde se saldría, y sin tener ni equipo ni fuerzas. Estábamos allí de pie preguntándonos qué hacer cuando, de repente, hubo un destello de luz en la grieta, como si alguien hubiera encendido una linterna abajo. Todos nos quedamos helados, incapaces de creer lo que veíamos. La luz temblaba como una llama de verdad, pero aquí no había gente, ¿verdad? ¿O la había? Tal vez fuera otra ilusión creada por el faro. Grité: «¡Eh! ¿Quién está ahí?». Pero solo un eco resonó en las profundidades. Aún así, la luz seguía en su sitio, guiñando ligeramente, como si nos atrajera a bajar. De repente, nuestros amigos chillaron al mismo tiempo. Me di la vuelta y vi una figura de pie justo detrás de nosotros, a pocos pasos. Parecía irreal a la luz de la luna. Parecía la silueta de un hombre con ropas andrajosas, y su rostro estaba completamente oculto por las sombras. ¿O tenía una máscara? Me quedé inmóvil, incapaz de moverme. Todos mis amigos también estaban entumecidos. La silueta parecía mirarnos fijamente sin hacer ruido. El tiempo pareció detenerse. Después de un momento que pareció una eternidad, la figura desapareció, como si se desvaneciera en el aire. Nuestros corazones latían tan fuerte que podía oírlo en mi cabeza. Nadie podía pronunciar palabra. Finalmente, nuestro cabecilla murmuró en voz baja: «¿Qué ha sido eso?». Pero no hubo respuesta. Solo en algún lugar de mi interior me di cuenta de que habíamos visto algo relacionado con el faro. Quizá el fantasma del farero, o quizá algo totalmente distinto. Decidimos no quedarnos allí. Aunque nos daba miedo avanzar, no queríamos quedarnos cerca de la grieta y del fantasma que aparecía. Reuniendo nuestra voluntad en un puño, caminamos por el acantilado. Nuestros pies resbalaban en las pequeñas rocas. Mi amiga sollozaba en silencio, pero aguantaba. Intenté animarla, aunque apenas podía controlar el temblor de mis rodillas. Más adelante, el sendero parecía empezar a descender hacia el mar. Sentíamos ráfagas de viento cada vez más fuertes y oíamos el estruendo de las olas. La linterna estaba casi apagada,
pero la luna brillaba lo suficiente como para distinguir los contornos. A medida que nos acercábamos a la costa, nos dimos cuenta de que la playa era rocosa y estaba salpicada de rocas afiladas. Unas siluetas oscuras de rocas sobresalían en el agua un poco más lejos, y en medio de esas rocas brilló de repente la misma luz inexplicable que habíamos visto en el faro. Ahora parpadeaba y desaparecía como el haz de un faro. Ni siquiera me di cuenta de dónde venía, pero parecía siniestra, como si el propio mar nos hubiera hecho señales. Uno de nosotros propuso saltar las rocas y adentrarnos en las aguas profundas, pero pronto quedó claro que las rocas eran resbaladizas y el mar un abismo oscuro. Si te caes, no hay nadie que te salve. Vagamos por la orilla, sin saber a dónde nos llevaba la noche. Parecía que solo quedaban dos opciones: o ir a alguna parte o esperar al amanecer. Pero el tiempo parecía haberse detenido. Yo ya no me sentía fuerte. Muchos de nosotros apenas podíamos mover las piernas, porque llevábamos mucho tiempo sin comer ni beber, y el miedo era agotador, maldita sea. En un momento dado, llegamos a un tramo de costa relativamente llano. Había algas, cajas rotas, trozos de madera arrancados por la marea. En alguna parte asomaban anzuelos oxidados y restos de cuerdas. Pensé que podría haber sido parte de algún barco o barcaza. Nos preguntamos si podríamos construir un feto, pero estaba todo destrozado. Estábamos cansados de tomar decisiones. Daba miedo admitirlo, pero parecía que no estábamos destinados a salir. Pero justo cuando la desesperación se estaba volviendo insoportable, de repente noté un tenue rayo de luz en la distancia, por encima de la línea del horizonte. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero al cabo de unos instantes me di cuenta de que parecía que el sol empezaba a salir en algún lugar sobre el mar. La noche estaba llegando a su fin. Llamé a mis amigos y todos nos quedamos mirando el desvaído amanecer. Mi corazón se estremeció de esperanza, pues si el alba llegaba, tal vez toda esta oscuridad que curva el espacio desaparecería. No teníamos prisa por celebrarlo, porque ya habíamos experimentado cómo los milagros locales podían llevarnos por mal camino. Pero seguimos avanzando por la orilla, tratando de mantenernos cerca del agua. Cada uno de nosotros miraba al cielo, donde brillaba una fina franja de luz. Poco a poco se hizo evidente que el amanecer estaba realmente cerca. El aire se volvió un poco más cálido. La brisa matinal olía a frescor. Una tranquila alegría se agitó en mi alma. Tal vez había llegado el momento de que la pesadilla terminara. Pero la ligera luz que inundaba el cielo reveló de inmediato otro obstáculo. Delante, los acantilados que formaban la costa casi escarpada se adentraban en el mar. Era imposible pasar al borde del agua. La marea empezaba a subir, amenazando con cortarnos el paso por completo. Tuvimos que trepar por los salientes. Era difícil, pues las manos nos temblaban de cansancio y las piernas apenas nos obedecían. Pero el miedo a quedarnos abajo, arriesgándonos a ser arrastrados por las olas, pudo más que la debilidad. Subimos con dificultad a la cresta de la roca, arañándonos las palmas de las manos y las rodillas. Había un poco más de luz allí arriba, y pude ver algo que parecía una casa abandonada o un granero más adelante. Era inesperado. ¿Realmente vivía gente allí? ¿O era solo una ruina, como el propio faro? Nos iluminamos con esperanza, porque cualquier estructura podía ser nuestra salvación, o al menos un punto donde esperar la luz del día. Al acercarnos, vimos una ruinosa estructura de piedra sin techo, a través de la cual podíamos ver el cielo relampagueante. Las paredes seguían en pie, y el interior estaba lleno de basura, ladrillos rotos, madera astillada, herramientas oxidadas. Entré y mi instinto me dijo que había sido una cabaña de pescadores, o tal vez una tienda de aparejos. En un rincón vi una especie de hogar antiguo. Los demás registramos la habitación en busca de algo utilizable: comida, agua, ropa. Pero todo estaba tan deteriorado que no había nada que utilizar.
Estábamos a punto de marcharnos cuando un amigo gritó de repente que había encontrado un pozo de agua en el patio. No era más que un pozo de piedra cubierto de musgo. Corrimos y miramos dentro. Efectivamente, se veía agua en el fondo. Con cautela, intentamos coger un poco. No olía bien, pero teníamos sed. Era arriesgado beber agua cruda, pero estábamos a punto. Al final bebimos un par de sorbos, intentando no pensar en las consecuencias. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta, pero tragué saliva. Resultó que el agua estaba fría, con un sabor un poco amargo, pero viva. Mientras saciábamos nuestra sed, el cielo se iluminaba cada vez más. Finalmente salimos de las ruinas y vimos los primeros rayos de la mañana tocando el mar. Era un espectáculo majestuoso, pero en lugar de mi alegría habitual, me sentí ansioso. ¿Y si no encontramos el camino a casa al amanecer? Sin embargo, no había elección. Decidimos mirar a nuestro alrededor. Quizá pudiéramos encontrar un camino que condujera hacia el interior. O estamos en una península, y desde allí habría una carretera. Fuimos en la dirección donde el relieve parecía más suave. Al coronar otra colina, nos sorprendió volver a ver el faro frente a nosotros. No tengo ni idea de cómo es posible. Parecía que habíamos recorrido una distancia considerable a través de las mazmorras, luego a lo largo de la costa, y ahora estábamos de vuelta donde habíamos empezado. El faro se alzaba sobre los acantilados, pero a la luz de la mañana parecía aún más oscuro. Sus muros de piedra estaban ennegrecidos por la humedad, y sus ventanas eran enormes agujeros. Me invadió una oleada de horror. ¿Habíamos dado vueltas en círculo? ¿O el propio faro se había mudado aquí? Nada estaba claro. Los demás también estaban confusos. El líder sugirió que nos acercáramos a él. Si estamos aquí, es el destino. Quizá por la tarde la escalera aparezca en su sitio. Nos miramos unos a otros, sin muchas ganas de volver allí, pero nos quedamos sin opciones. Al acercarnos al faro, nos dimos cuenta de que la puerta principal estaba ahora abierta de par en par. Dentro podíamos ver los escalones parcialmente iluminados por el sol de la mañana. No había polvo ni escombros, como si alguien hubiera ordenado el lugar en las últimas horas. Parecía inverosímil, pero estábamos al borde del agotamiento mental. Fui el primero en cruzar el umbral, iluminado por los rayos oblicuos. Las paredes de piedra del interior parecían húmedas, pero no tenían nada de otro mundo. Solo la escalera de siempre, ni rastro del pasadizo que desaparecía. Subimos, temiendo que volviera a ocurrir, pero en el primer tramo de escaleras vimos el resplandor del sol en la estrecha ventana. A cada paso se hacía más brillante y tranquilizador, y cuando llegamos a la habitación superior, estaba vacía y era relativamente inocua. Telarañas, polvo, grietas, todo en su sitio, pero ningún escalofrío paranormal. Nos miramos y nos dimos cuenta de que tal vez la noche de pesadilla estaba llegando a su fin. Salimos al balcón del faro. Desde allí teníamos una vista del mar y de la playa de nuestra ciudad a lo lejos. Me resultaba tan familiar que el corazón me dio un vuelco. ¿Había vuelto todo a la normalidad? Me volví hacia mis amigos y todos sentimos que nos invadía una oleada de alivio. Nadie entendía exactamente qué había pasado, ni por qué nos habíamos encontrado en estas condiciones. Pero ahora, a la luz del día, el faro ya no parecía un ser vivo que nos frenaba deliberadamente. Sin mediar palabra, descendimos rápidamente y salimos al exterior. La niebla se deshacía con la luz del sol, y los contornos de las casas familiares se divisaban en el horizonte. El viento era fresco y vigorizante, no helaba los huesos. Todo el mundo estaba en silencio. Tal vez la mente de todos daba vueltas a preguntas. ¿Cómo explicarlo? ¿Era real? ¿O nos hemos vuelto locos todos juntos? Pero todos sentíamos que estábamos de vuelta en nuestro mundo familiar y queríamos dejar atrás la pesadilla lo antes posible. No corrimos, simplemente caminamos, intentando no mirar atrás. Cuando llegamos a una distancia segura del faro,
me di cuenta de que volvía a aparecer abandonado y sin señales de vida. No había luces en las ventanas, ni movimiento. Era como si nunca hubiera habido anomalías. Me metí las manos en los bolsillos para no verlas temblar. La verdadera conmoción empezaba a invadirnos. Algunos de nosotros rompimos a llorar por el esfuerzo, pero nos abrazamos, intentando tranquilizarnos mutuamente. Por fin llegamos a la carretera que nos llevaba a nuestro pueblecito. Ya empezaban a circular coches y la gente podía vernos. Teníamos un aspecto horrible, sucios, arañados, con los ojos asustados. Pero no nos importaba. Lo principal era que estábamos vivos y éramos libres. No podíamos creer que la noche hubiera terminado y que ninguno de nosotros hubiera desaparecido por completo en estas trampas de piedra. De camino a casa apenas hablamos. Cada uno de nosotros tenía una piedra en el alma y nadie sabía cómo digerirlo todo. Acordamos no contar a los adultos todos los detalles, porque era poco probable que nos creyeran, y podría haber un montón de preguntas desagradables. ¿Y quién creería historias sobre puertas que desaparecen y laberintos rocosos? Puede que las leyendas locales se basaran en episodios espeluznantes reales, pero ¿cómo saber qué tipo de fuerzas habitan allí? Más tarde, cuando ya habíamos descansado y podíamos recuperarnos un poco, intentamos discutir lo que había ocurrido entre nosotros, pero fue un callejón sin salida. Cada uno tenía su propia versión y su propio conjunto de temores. Algunos pensaban que nos habíamos dejado engañar por nuestra imaginación, reforzada por las historias de los veteranos. Otros estaban seguros de que nos habíamos encontrado con algo de otro mundo. Y algunos solo querían olvidar la noche, borrarla de sus recuerdos. Cuanto más se avanzaba, más difícil resultaba encontrar una explicación racional. Yo, por ejemplo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de la figura que vimos en la roca y el extraño resplandor en la sala superior del faro. Pero al cabo de un rato, me di cuenta de que no teníamos pruebas directas. Los teléfonos estaban muertos, no había fotos ni vídeo. Solo quedaban moratones, arañazos y el dolor fantasma del horror de la experiencia. La noche siguiente no pude dormir, pensando que quizá el faro volvía a estar iluminado por una luz fantasmal, a la espera de que el siguiente grupo de adolescentes curiosos se asomara al interior. Lo más estresante fue que nadie en el pueblo se dio cuenta de que habíamos desaparecido, porque volvimos a la mañana siguiente. Para los que nos rodeaban, simplemente habíamos estado fuera toda la noche. Nuestros padres lo achacaron a una fiesta de hogueras en la que no habíamos dormido. No discutimos con ellos. ¿Quién nos iba a oír? Desde entonces, he dejado de escuchar historias de miedo. Aunque antes me parecían una parte divertida del folclore urbano, ahora me doy cuenta de que detrás de cada historia de este tipo puede haber algo de verdad, sobre lugares que no obedecen las leyes habituales, y el faro de Cabo Lakestone es claramente uno de esos lugares. Me da miedo pensar en ello, pero a veces recuerdo aquella noche espeluznante con una sensación diferente. Quizá tuvimos suerte de salir de allí con vida, y esta historia debería servirnos de lección.